Estamos de regreso en el programa. Ahora estoy con el secretario del Comité de Lucha, Humberto Laechea. Vamos a hablar de los movimientos sociales que se están dando, los nuevos focos de conflictividad. Bienvenido. ¿Cómo estás, Enrique? Muchas gracias por la invitación. La visión está hacia Tía María, si tenemos que analizar de la región Arequipa. Tenemos un antecedente, una marcha de 200 comuneros en Ocubiri, en Puno, ha terminado con la muerte de 2 policías. Asesinato. Asesinato. O sea, pues no se cayeron, no, les dispararon, cortaron y los masacraron a 2 policías más. Ojalá pues que los organismos de derechos humanos digan algo ahora, ¿no? Dime, ¿tú crees que esto pueda pasar en Tía María? Debemos empezar a tomarnos las cosas un poco más en serio para evitar precisamente focos violentos. Totalmente de acuerdo contigo, y es una preocupación que hemos expresado ya en anteriores oportunidades. Lo que ha ocurrido hace 2 días en Puno es trabajadores exigiendo un reclamo, exigiendo diálogo, pero si no quieren dialogar o no dialogan como ellos quieren, matan a las personas. Y no digamos que eso es porque es Puno, por favor, no caigamos en ese reduccionismo de decir es que ya son salvajes. No, no es así. Lo mismo puede suceder acá si las mismas personas, porque acuérdate tú que inclusive el señor Adubiri estuvo en la juramentación de Valdivia, reunido con Isaac Humala, que es otra persona que justifica el que se mate a alguien en función del bien común. Yo no entiendo qué bien común es ese. Por eso es que cuando a veces les dicen que son extremistas, responden y dicen, no, nosotros tenemos una posición distinta en defensa del pueblo. Pero Abimael Guzmán decía lo mismo, que él defendía al pueblo, pero comenzó matando al pueblo. Pues, las comparaciones ahí son un poco extremas, pero es el mismo ¿qué discurso. es lo que hay que hacer ahora en Tía María para evitar muertes de policías o de pobladores a favor o en contra de la mina? Porque el enfrentamiento podría ser entre la propia población. Ya ha sucedido antes, acuérdate, hace 3 años también hubo estos actos de violencia. Bueno, hemos planteado nosotros, producto de la conversación con pobladores de la zona, organizaciones y la experiencia que hemos tenido en diferentes espacios, Enrique, hemos planteado una serie de temas. Para comenzar, el Estado tiene que asumir responsabilidad, el Estado en su conjunto. Estamos hablando del gobierno nacional, gobierno regional y los gobiernos locales. Por ahora, muy poco podemos contar con los gobiernos locales. Has visto que quienes han promovido una asamblea popular, entre comillas, el día sábado, en Cocachacra, ha sido el propio alcalde de Cocachacra. Insiste en decir de que la minería va a matar el agro, que les van a quitar el agua y que por lo tanto ellos se van a oponer porque no reciben nada de la minería. 3 mentiras monumentales, porque en primer lugar, el 70 o 80% del presupuesto de inversiones de Cocachacra en los últimos años se sostiene con transferencias del canon minero, que se genera en el caso de Arequipa por Cerro Verde. Y ellos las reciben y con eso hacen sus obras. No está mal. Segundo, no le van a quitar el agua porque se insistió en que sea agua de mar. Y ahora van a utilizar agua de mar, no le van a quitar agua a nadie. Lo cual es un error porque muchos reconocen ahora que era mucho mejor afianzar la cuenca, construir la represa y tener agua para la minería, para la agricultura y para las actividades que se necesitan en la zona. Y tercero, de que la mina va a matar el agro, y eso ya es una prueba irrefutable. Y oiga, acá en Arequipa tenemos otra prueba irrefutable de que la actividad de Cerro Verde, intensiva los últimos 10 años, no ha desaparecido una sola chacra. Por el contrario, ha permitido garantizar que con el afianzamiento de la cuenca, las mejoras en la infraestructura hídrica, mejore la productividad, y ahora con la construcción de la planta de tratamientos de aguas residuales, todo el valle del Chili, al descontaminar el río de la materia orgánica que echamos todos los arequipeños, pueda tener ahora una economía, una agricultura de exportación, mejorando la economía de los agricultores. Me parece interesante la postura que se asume. ¿Postura de quién es? Porque hace un instante estuve con Berly González y Berly González me decía que el gobierno regional nunca sentó una posición sobre si la minería y la agricultura eran compatibles en el de Tambo. Cuando tú esbozas estas teorías sobre la compatibilidad y las mentiras que estarían diciendo, ¿cuáles son tus fuentes? ¿De dónde sacas esa información? Claro, es que hay que creerle a alguien, y más cuando eres una autoridad y tienes que tomar decisiones. ¿A quién le crees tú?
El gobierno regional nunca quiso tomar una posición. ¿Por qué crees que no quiso tomar posición? Porque quería quedar bien con todo el mundo, y eso no puedes hacerlo cuando eres una autoridad. Entonces, con la excusa final de que no es mi competencia que resuelva la gran minería el gobierno nacional, siempre te está lavando la mano. Esto, si no es una competencia jurídica directa, es una competencia de hecho, es un proyecto que se va a realizar acá en Arequipa, en la provincia de Islay. Y el gobierno regional hizo mal en no creerle a sus propios técnicos. Cuando digo que hay que creerle a alguien, por lo menos tengo que creerle a mi gente de confianza. La autoridad ambiental regional estaba dirigida por personal de confianza del gobierno regional. Y ellos han ratificado todas las cosas que yo te estoy diciendo. Que además nos las repite el sentido común, amigos de Arequipa. Tú dices, todo lo que tú estás diciendo está ratificado por la autoridad regional ambiental. Dante Pinto, que era uno de los técnicos. Aníbal Díaz, el gerente. Y Aníbal Díaz, las gerentes que trabajaron estos temas. ¿Y esa información te la dieron a ti de qué manera? ¿Formal, informal? No, es pública. Estas son reuniones que se han venido difundiendo en los diferentes eventos, presentaciones oficiales, porque acuérdate que se formó una cuatripartita en Playa El Tambo, que en vez de ayudar a resolver los problemas, buscó solamente por parte de estos mismos dirigentes, las mismas autoridades, malas autoridades de Ambaldivia, de Tambo y de Cocachac, buscar beneficios, porque lo primero que tenían que ver ellos era hacer, quieren los términos de referencia para contratar a la empresa que iba a hacer el balance hídrico. Casi 2 años se demoraron, queriendo que sea fulano, mengano, o sea, sus intereses privados. Finalmente, cuando se hace este estudio de balance hídrico del río Tambo y se demuestra que hay 500 millones de metros cúbicos que se puede utilizar entre Arequipa y Moquegua, ¿qué cosa hacen el día que se hace la presentación de este estudio? Van y le tiran piedras, huevos al presidente Vizcarra, a las autoridades de Arequipa para suspender la reunión. Cuando estas mismas autoridades, incluyendo las del ANA, porque también han ido ahí, representantes del Ministerio de Agricultura, que también han ido a Cocachacra, Islay, van a presentar el plan agropecuario para Islay, van y les tiran piedras estas mismas personas, dirigentes, autoridades, y no los dejan hablar. Lo que sí ha sido evidentemente una gran torpeza es que sea un funcionario desde México, del Grupo México, dueños de Sauder, quien diga que se han obtenido ya todas las autorizaciones para la operación de la mina. Eso ha generado evidentemente un conflicto. ¿Qué pretexto? Un pretexto para el conflicto, porque acuérdate que ya en la anterior reunión, la marcha y el paro que hicieron de 2 días, anunciaron Jaime de la Cruz, el alcalde de Cocachacra, apenas termine la siembra, en su caso algunos, otros la cosecha, que pasen las lluvias, reiniciamos la huelga indefinida. Ellos ya lo anunciaron. Efectivamente, este es un pretexto, entonces. Este es un pretexto, lo hubiesen hecho de todas maneras. ¿Qué papel? Y efectivamente es una torpeza que un funcionario de México esté hablando tonterías, porque no hay ninguna autorización adicional que ya se haya tramitado. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que en el ministerio no hay autorizaciones como las que ha anunciado un altísimo funcionario del Grupo México? Este es el centro del problema, Enrique Asado, como se dice, en el clavo. Porque tenemos autoridades, como en el Ministerio de Energía y Minas, que son torpes de quedarse callados y no salir a responder. Ellos dicen, como es un funcionario de México, ellos en su empresa pueden decir cualquier cosa. Sí, pues, pero cuando comienzan a generar estos rumores y se utilizan de pretexto para convocar a marchas, el Ministerio de Energía y Minas, y yo los emplazo, a través de la gerencia regional que tienen acá, que depende del sector, que salgan a decir qué autorización nueva le han dado a Tía María. Si son las mismas que corresponden a la aprobación del estudio de impacto ambiental que se hizo en agosto del año pasado. Perfecto. Es una torpeza irremediable y el silencio es peor todavía. Es una postura que están asumiendo los dirigentes, pero como bien se ha dicho, no hay un pronunciamiento formal, oficial, que aclare el asunto. Mientras tanto se sigue echando más leña al fuego. Tenemos que ir a una pausa. Voy a regresar con Humberto Laechea y le voy a preguntar algunas cosas. ¿Qué papel están jugando algunos personajes? No solamente de la región, sino de carácter nacional, en este conflicto que se está generando en el Valle de Tambo. Tras la pausa tocamos ese y otro punto.